Con Incalif las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Incalif, recuerden, con Incalif Elevación las escaleras ya no son un problema. Lo veíamos en las imágenes, la élite de los superatletas de España se darán cita este fin de semana en Navarra para participar en la cuarta edición de la Half Triatlón Pamplona-Iruña. Nos acompaña uno de los organizadores, Juan Cruz Arguiñadiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, éxito, ¿no?, rotundo de participación en esta cuarta edición. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Una vez más abrimos las inscripciones en el 2017, aproximadamente en septiembre, y en 3 días cerramos las inscripciones. Una participación de 1050 personas, con lo cual nosotros estamos encantados por el reconocimiento y por cómo está teniendo esta acogida, ¿no?, de los triatletas, la prueba, ¿no? Cuarta edición, pero ya consolidada prácticamente en el calendario, por la participación al menos más de 1000 personas. Sí, la verdad es que es la cuarta edición. Se van haciendo cositas, mejorando y tal, y cada vez más asentados, ¿no? Es cierto que nosotros no hemos modificado grandes cosas en torno a circuitos, etcétera, porque en general gusta y podemos brindar un poco lo que nosotros vamos buscando a las carreras, pero sí ya estamos consolidados un poco, sobre todo en el calendario, ¿no? Estamos sintiéndonos elegidos, por lo menos, por los triatletas. Vamos a hablar de la prueba. ¿Qué van a tener que hacer? Empiezan en el pantano de Ayoz. Bueno, vamos a hacer un poco ese recorrido. Sí, esta prueba es una prueba un poquito, vamos a decir, particular dentro del mundo del triatlón, porque es una prueba con una transición disociada, que se llama. Es decir, en realidad nosotros vamos a llegar a meta, a Pamplona, a la Plaza del Castillo, y vamos a salir nadando desde el pantano de Ayoz, ¿no? Entonces, lo primero que hacen los triatletas es nadar 1900 metros en las aguas del pantano, del precioso pantano que tenemos en Ayoz. Después hacen una transición allí, cogen la bicicleta en el propio pantano, en el camping de Arechalecu, y van en bicicleta por las carreteras de Navarra hasta llegar a Pamplona, evidentemente. Allí hacen una nueva transición en la Plaza del Castillo y salen a correr 21 kilómetros. La bicicleta es un recorrido de aproximadamente 85 kilómetros y salen a correr por las calles de Pamplona 21 kilómetros, también por lugares emblemáticos y con un ambiente muy especial, ¿no? ¿Qué dureza tiene una prueba como esta? Bueno, hay que tener en cuenta que la gente que participa en este tipo de pruebas hace un entrenamiento un poco en la línea de la propia prueba, ¿no? Entonces,
en general ya ha corrido otras pruebas de características similares, de distancias un poquito inferiores y en algún momento pues se enfrenta a esta distancia, ¿no? Pero bueno, son pruebas que ya estamos hablando de una media de 5 horas de deporte, bueno, pues al nivel de cada uno, pero en ritmos importantes, y es una prueba pues yo creo que de dureza bastante alta, sí. Exigente. Exigente. Comentabais en la presentación que este año el agua del pantano iba a estar un poco más caliente. Bueno, todos sabemos, los que vivimos en Pamplona o en sus alrededores, en Navarra tenemos un tiempo primaveral un poquito especial, ¿no? Es decir, podemos llegar a tener un día absolutamente veraniego en primavera, en mayo, y podemos tener un día absolutamente invernal, sin ánimo de asustar a nadie, que no va a ser el caso en estas circunstancias, pero eso sucede en Navarra y bueno, pues es nuestra característica y jugamos con ella. Hoy por hoy, el año pasado lo tuvimos un poquito más fría, hoy por hoy el agua está bastante aceptable porque tuvimos, como podemos recordar los que vivimos aquí, una semana y media de un calor muy intenso, y eso en un pantano como el nuestro se calienta el agua fácilmente, entonces está en torno a 16 grados, que ya es una cosa aceptable, por lo menos para nosotros, para poder nadar en condiciones. De hecho, con menos de 14 grados habría que reducir distancia o tomar medidas, pero no va a ser un poco el caso, ¿no? Esta vez. ¿Y esta prueba está incluida en el Campeonato de España, puede ser? Sí, esto está en lo que se llama la Copa de España, que hay una serie de pruebas en las que, bueno, pruebas de, pues, bueno, en las que bueno, hay un ranking en la que se va compitiendo y según puntuación vas obteniendo, pues puedes llegar a quedarte campeón de la Copa de España o en élite o en grupos de edad, ¿no? Son como dos categorías, ¿no? ¿Está en auge el triatlón? ¿Está de moda? ¿Cada vez hay más gente que lo practica? Sí, yo creo que está en auge el deporte en general, ¿no? O sea, que decir que todos vamos viendo un poco que el deporte, bueno, está más demandado en todas sus vertientes, pero en el triatlón hemos venido notando, sobre todo en términos de federados en cada comunidad, en las que hay un auge muy importante, ¿no? Y luego están este tipo de pruebas, que son pruebas de gran dureza, que también parece que está de moda. Cuanto más dura es, casi... más reto supone. Sí, supone un reto más importante y la gente, pues bueno, está un poco en esa línea, sí. También es cierto que se están cayendo pruebas muy importantes en triatlón, pues porque también la demanda de pruebas, o sea, existe cada vez más cantidad de pruebas, entonces la gente, bueno, pues elige y bueno, eso hace que algunas sufran y otras se beneficien, ¿no? Lógicamente. Y para llevar a cabo una prueba de este tipo, claro, la logística y la infraestructura, comentabais más de 400 personas voluntarias trabajando. ¿Cómo es todo este trabajo que hay detrás para sacar adelante una prueba como esta? Pues yo creo que la gente no se hace la idea, es difícil, ¿no? Porque en realidad es casi más difícil explicarlo que luego hacerlo, pero es cierto que de alguna medida nosotros llevamos a las triatletas al pantano de Ayoz, o bien en autobuses, que ponemos autobuses desde la organización. Claro, estás hablando de 1050 personas, que es una cantidad muy importante, ¿no? Todo en autobuses, etcétera. Llevamos en autobuses, hacemos traslado de bicicleta porque ellos tienen que salir con sus bicicletas o sea, las tienen que tener en el pantano de Ayoz. Claro, es gente que probablemente se esté instalando en Pamplona, hay que trasladarle bicicleta y autobús o se trasladan ellos, nadan en el pantano, con lo cual ya necesitan una indumentaria especial para nadar, salen del agua, se cambian de esa indumentaria, se ponen en modo bicicleta, por decirlo de alguna forma, esa indumentaria la dejan allí, es decir, dejan 1000 bolsas, que nosotros le llamamos de natación, dejan sus neoprenos allí, que se nada con neopreno, y salen en bicicleta. Y cuando llegan a Pamplona, tienen que llegar a otra transición en la que encuentran todas sus bolsas, donde dejar las cosas de la bicicleta y coger las zapatillas de correr o lo necesario para correr, ¿no? Entonces, la logística a nivel de protocolo, de traslados, de bolsas, de números, de que todo el mundo encuentre en su sitio las cosas, pues es muy compleja, sí, la verdad. Bueno, esperemos que vaya todo muy bien, que lo disfrutéis, que lo disfruten todos los participantes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y les recordamos también que esa prueba la podrán ver en directo aquí en Navarra Televisión el sábado en nuestro segundo canal a partir de las 2 del mediodía. Y ahora repasamos algunos de los estrenos que llegan a la gran pantalla. Si alguien hace tu vida más fácil, ¿por qué te complicas?
Housed Point, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas e interiorismo, está a tu servicio. Llámanos, cuéntanos tu idea y de forma rápida, fácil y económica cambiamos tu entorno para que tú solo lo disfrutes. Nos encontrarás en Pamplona, Tudela y grupopoint.es. Grupo Point, te damos la solución. Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Calas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo. María Calas es la más grande. ¿Cuánto tiempo lleva en la cola? Desde ayer a las 4 de la tarde. Cada nota, cada pausa de la partitura tiene un sentido para la señora Calas. María Calas ha estado luchando contra la enfermedad y una grave depresión. ¿Entonces realmente despidió a María Calas del Metropolitan? Sí, efectivamente. Norma, el barbero de Sevilla, la Traviata, Lucía... Y le dije, no, lo siento, no puedo hacer esto como rutina. Si dice que necesita trabajar, ¿cómo es que lleva 4 años sin cantar? No me encontraba bien. ¿Quién prevalece, María o Calas? Me gustaría creer que van las dos juntas, porque la Calas ha sido María. Es usted una mujer feliz. Sí, debería recordarlo más a menudo. On était seuls. Il n'y a plus d'hommes ici. Alors un jour, on s'est dit que si un homme venait, il serait celui de toutes. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où exactement? J'habite nulle part. Je veux que je trouve du travail. Pourquoi il passait par là? Faut se méfier. Je crois que tu lui plais. C'est un bel homme. Mais nos filles, vous avez entendu? On se raconte n'importe quoi. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui travaille à nos côtés. On n'a que faire des louanges et des compliments. Je compte le garder encore longtemps pour toi toute seule. Vous croyez que c'est facile? Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous le jette en pâture? Si alguien hace tu vida más fácil, ¿por qué te complicas? Housed Point, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas e interiorismo, está a tu servicio. Llámanos, cuéntanos tu idea y de forma rápida, fácil y económica cambiamos tu entorno para que tú solo lo disfrutes. Nos encontrarás en Pamplona, Tudela y grupopoint.es. Grupo Point, te damos la solución. Y ahora les proponemos un recorrido por la diversidad y la riqueza cultural de Tudela, que se ha convertido en todo un ejemplo de convivencia y tolerancia. La historia de Tudela es un ejemplo de tolerancia. Durante 400 años convivieron musulmanes, cristianos y judíos, aunque con anterioridad hubo un poblamiento sin importancia. Es a comienzos del siglo IX cuando se constituyó el núcleo urbano. Precisamente estamos aquí delante del único lienzo de la muralla primitiva de la ciudad que se conserva, pero fue un general musulmán cordobés, el gobernador de la Marca Superior, el gobernador de Zaragoza, el que decidió fortificar el monte de Tudela y convertirlo pues, en una fortaleza frente al enemigo que acechaba pues, en la zona de Álava y lo que ahora es La Rioja. Además, tenemos noticia de ese momento de la fundación por una crónica musulmana, el Muktabis,
de un historiador del siglo XI, Ben Hayyan, que además lo describe de una manera muy gráfica. Dice que fortificó el monte de Tudela y lo convirtió en espina en las fauces del enemigo. A partir del año 802, la ciudad comienza a adquirir importancia, quitándole protagonismo a Tarazona. Pues aquí estamos delante del busto de Musa ben Musa, Moro Musa, que fue el gran caudillo de los Banu Qasi, que gobernó toda esta zona del Valle del Ebro pues, durante más de 200 años, ¿no? Tiene una importancia fundamental en nuestra historia, sobre todo por la relación que mantuvo con los vascones de los valles del Pirineo y de Pamplona, porque era hermano, hijo de la misma madre que Íñigo Arista. Oneca era una mujer vascona que casó con un señor vascón, y de ese matrimonio nacieron 2 hijos, entre ellos Íñigo Arista. Luego enviudó y no volvió a casar con otro vascón, sino con un musulmán de la Ribera. Es decir, que existían relaciones comerciales, políticas, incluso familiares, entre los vascones del norte y los musulmanes que en aquel momento ya dominaban toda esta zona del Valle del Ebro. Esa relación entre Íñigo Arista y el Moro Musa les llevó a cooperar en el aspecto militar. El rey de Pamplona tuvo la ayuda de los musulmanes. Los musulmanes de aquí de Tudela ayudaron en un momento fundamental de la historia del reino de Pamplona, que fue la segunda batalla de Roncesvalles, a vencer a los francos, y a su vez los vascones de Pamplona ayudaban a los musulmanes a protegerse contra los ataques de los cordobeses que subían al Ebro pues, a reclamar el cobro de tributos y bueno, pues, con los conflictos que también los musulmanes de la Ribera mantenían con los musulmanes de Córdoba. La importancia de Musa ben Musa fue tal que incluso Alfonso el III lo describió como el tercer rey de España. Con lo cual hubo una época de mucho esplendor que luego, aunque hubo sus altibajos, luego sin embargo en el siglo de oro, en el siglo XVI, Tudela también tuvo ahí una expansión grandísima y bueno, por deciros una cifra, Tudela éramos 9.000 habitantes y Pamplona 10.000. Con lo cual había incluso una pugna a ver quién hacía la capilla más bonita, si la de San Fermín, si la de Santa Ana, si la de tal... Bueno, esas cosas que ocurrían y, bueno, y que aún siguen ocurriendo de vez en cuando. 400 años de mandato árabe y cuyo idioma era el dominante en la Ribera del Ebro, hasta que en 1119 se produce la reconquista de Tudela por parte de los cristianos. Durante la dominación musulmana, como posteriormente, tras la reconquista, la comunidad judía de Tudela fue adquiriendo importancia. En tiempos del dominio musulmán, cristianos y judíos eran una minoría, convivían de manera relativamente pacífica, aunque ambas minorías estaban sometidas pues, a unas condiciones, a un trato discriminatorio, digamos, respecto a la mayoría musulmana. Entonces estaban sometidos al pago de tributos especiales y sus derechos políticos pues estaban muy restringidos. Cuando se produce la conquista, la situación da un poco la vuelta. Son los musulmanes los que son obligados a abandonar el casco de la ciudad y trasladarse extramuros, y los judíos pues siguen también en un principio huyen de la ciudad, pero son atraídos también pues mediante leyes, mediante el fuero, porque su actividad económica era muy valorada por los monarcas, ¿no? La restauración cristiana de la ciudad comportó una rápida proliferación de establecimientos eclesiásticos y para ello se derribaron otros edificios como la Mezquita Blanca de Tudela. Esta es una maqueta que refleja la importancia que tuvo. Los vencedores tiraron absolutamente todos los vestigios que quedaban. De hecho, como tú muy bien dices, la catedral se ha construido sobre la mezquita, se derrulló la mezquita, una mezquita impresionante, destruyeron prácticamente todo. Sí que quedaron los pocos musulmanes que quedaron, sí que lo que nos dejaron fueron sus conocimientos, sobre todo en agricultura y en otros medios, astronomía, etc. Pero no como los judíos, que sí, que la comunidad judía sí que se quedó. Tenemos que pensar que en la Edad Media se hicieron obras alrededor del 1100, Sancho VII el Fuerte hizo el puente de Tudela, a la vez se estaba haciendo la catedral, lo que era la colegiata, que luego era catedral, la iglesia de la Magdalena y no sé si me dejó alguna cosa más. Incluso yo creo que estaba la iglesia también de lo que es San Nicolás, que tuvo una antigua iglesia románica. O sea, con lo cual fue un momento de esplendor total, o sea, se había destruido la parte musulmana y los que llegaron nuevos
reconquistaron aquello, destruyeron la mayor parte de los vestigios, es una pena, pero bueno, la historia muchas veces se construye así. Fue hasta la Reconquista la comunidad árabe más importante de Navarra, pero también la judía, que se asentó en Tudela casi desde el origen de la ciudad. Enfrentamientos entre cristianos y judíos que incluso protagonizan la puerta del juicio de la Catedral de Tudela. Sí, bueno, más que la convivencia lo que se refleja es lo que a ellos no les gustaba, fuera que los judíos, que eran los que desempeñaban la mayoría de esas profesiones del día a día, pudieran incluso engañarles o mentirles, ¿no? En el peso, en la medición o en venderles una carne con que ellos no era la que querían, ¿no? Y bueno, ahí están reflejados, o sea que se veían claramente quién podía pecar o quién podía estar condenado al infierno. Incluso el rey también estaba ahí reflejado, ¿no? En las casas que él tenía alquiladas para que jugasen, las tafurerías, las casas de los taures, de ahí viene lo de taur, que la iglesia no veía con buenos ojos, que lo condenaba y bueno, y evidentemente el rey estaba en todo el lío. Se supone que es Sancho VII el Fuerte, porque incluso se ve con la cabeza inclinada, o sea, porque era un hombre muy alto, como ya sabéis, era un hombre que medía 2 metros y pico. Y esa es su muerte cuando Tudela reacciona y se produce un brote de enfrentamiento contra la comunidad judía. Posteriormente, Tudela se convierte en la judería más importante de Navarra y da figuras de la talla de Abraham Ben Ezra, de Yehuda Halevi o del quizá más conocido Benjamín de Tudela, el gran Marco Polo tudelano, ¿no? Esta es la historia de 400 años de tolerancia que nos ha dejado importantes legados. Y antes de marcharnos, les recordamos que el próximo lunes tendrán un programa especial, La Muga desde Lisboa, con motivo de la celebración de Eurovisión este fin de semana. Y ahora nos despedimos con la frase del día. En esta ocasión hemos elegido las palabras de Amaya Romero, la navarra que cantará este fin de semana en Eurovisión. Nos vamos, pasen una feliz noche, adiós.